Espíritu, 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 que desciendes como fuego, como en el Pentecostés. Ven y lléname de nuevo. Del Señor Jesús. Démosle la honra y la gloria al Señor Jesús. A Él sea honra y gloria. Queremos saludar a todos nuestros hermanos y hermanas que han podido llegar hasta este lugar. Dios les bendiga por el esfuerzo. Y también a todos aquellos que no lo han podido hacer por diferentes causas. Creemos que el Señor Jesús en esta mañana, Él ha de bendecir nuestras vidas porque Él así lo ha prometido. El Señor dijo de que en Él estamos seguros, porque Él dijo que las ovejas que están en su mano, nadie las ha de soltar, nadie las ha de quitar. Por lo tanto, estamos en las buenas manos del Señor Jesús. Queremos invitarle en esta hora a redimir el tiempo. Le invito a abrir Jeremías capítulo 13, vamos a tomar verso 1, pero queremos leer varios versos a medida que el Señor así lo permita por medio de la palabra, pero vamos a tomar solamente el verso 1 en esta hora. Jeremías capítulo 13, verso 1. Si usted lo tiene, puede decir amén. Damos gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho, lo que seguirá haciendo, y que el Señor envíe fuerza, salud, bendición a nuestras vidas. Y si usted lo tiene, puede decir amén. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Así me dijo Jehová: ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en el agua. ¿Puede leerlo usted, por favor, en el nombre del Señor Jesús? Amén. Señor, damos gracias por tu palabra, Señor, leída, ya es bendición en nuestras vidas. En esta hora yo te ruego, Señor, bendícenos grandemente, Señor, y que todo lo que esté en esta hora estorbando, Señor, empañando de tu gloria y tu presencia, sea reprendido en el nombre tuyo, Señor Jesús. Glorifícate, Señor, por amor a tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento y que el Señor Jesús añada bendición a su gloriosa palabra. Hermanos, un lino o un cinto de lino fino es lo que el Señor Jesús le dijo a Jeremías, que él fuera y que comprare un cinto de lino para que por medio de él, este cinto, el Señor iba a mandar un mensaje al pueblo de Israel. La verdad de las cosas es que los profetas continuamente hablaban al pueblo de Israel, pero el pueblo siempre fue un pueblo testarudo, un pueblo duro de servir, como lo declara el profeta Isaías en el capítulo 1. Sin embargo, el Señor le declara a Jeremías de que él comprase este cinto. Y este cinto, hermanos, era nada menos que el proceso en el cual era obtenido el lino. En los tiempos de Jeremías, en los tiempos de Israel, encontramos de que el lino tenía una gran importancia en el pueblo de Dios. No solo era ocupado el lino para cercar todo lo que era el alrededor del tabernáculo, que era constituido también de lino. Muchas veces encontramos que el lino estaba también, como el Señor le había declarado, en aquellos sacerdotes que tenían que usar un cinto de lino y también tenían que estar apegados a los lomos de este sacerdote. Y la verdad es que quisiéramos en esta mañana
hablar de la obtención del lino primeramente, en los días en los cuales para tener el lino, para que esta tela pudiera ser desarrollada, fabricada, tenía un proceso, hermanos, y uno de ellos era que tenía que ser sacado del lugar donde éste crecía. Primeramente el lino estaba en el lugar de Egipto, en los lugares pantanosos, lugares en los cuales, hermanos, estaba totalmente rodeado de insectos, mosquitos, cualquiera sean los insectos, pero era un lugar de aguas estancadas, cenagosas, lugar donde a nosotros nos habla de que continuamente habían enfermedades por las picaduras de estos insectos. En el lugar de Egipto, hermanos, era común que en este río Nilo, también donde se criaba este lino, digamos, arbusto, por así decirlo, que tenía más o menos unos 80 centímetros de alto. La obtención de este lino no era algo fácil porque tenía un gran proceso, hermanos, y la obtención era nada menos que dificultosa. Y ciertamente que uno, para poder entender la palabra, tiene que investigar, tiene que buscar lo relacionado a lo que era la obtención del lino, hermanos. Un proceso arduo, un proceso en el cual se requería mucha paciencia, porque simplemente el lugar para obtenerlo no era el mejor. Y creemos de que el Señor Jesús, para que nosotros pudiéramos obtener el conocimiento, que pudiéramos tener nosotros también un símbolo, una figura, el Señor también a su iglesia le ha prometido de estar vestido de lino fino, blanco, resplandeciente. Y creemos que en ese lugar de corrupción, hermano, en el lugar donde la vida es dificultosa, donde lamentablemente en la comparación que nosotros podríamos hacer, que en el lugar que a nosotros nos ha tocado nacer, como es este mundo, un lugar corrupto, un lugar donde la verdad de las cosas que hemos nacido en un mundo de pecado, un mundo contaminado, y muchos tal vez morirán en este mismo lugar por no conocer al Señor Jesús, por no conocer a nuestro Dios. Sin embargo, el Señor de ese lugar, de ahí el Señor a nosotros nos ha sacado para vestirnos de lino fino, para emblanquecer nuestras vestiduras que antes eran viles. Y yo creo que el Señor Jesús por algo manifestó que el lino fino fuera algo especial dentro de su tabernáculo, dentro de las vestiduras sacerdotales. Y creemos que el Señor Jesús a nosotros también un día nos ha sacado de un pantano, de un lugar contaminado, de un lugar en el cual era necesario que fuésemos extraídos de ese lugar para sacar o cortar las ramas del lino de donde se iba a procesar esta tela. Era necesario que aquel que tenía que cortar ese lino tuviese en sus manos una navaja, un cuchillo demasiado afilado, y lo colocaba a la raíz de lo que se podía contemplar, y ahí él cortaba esas ramas para luego procesarlas. Y creemos que el Señor Jesús a nosotros, al sacarnos de este lugar de contaminación, también el Señor ha usado un gran cuchillo o una gran espada. Y esto lo declara la palabra a través de Hebreos capítulo 4 y verso 12, donde declara que la palabra de nuestro Dios
es una espada de dos filos que penetra hasta lo profundo de nuestro ser. El Señor Jesús a nosotros nos ha hecho salir de este mundo a través de su palabra, a través de lo que es este filo agudo de su palabra, hermanos, como es la palabra de nuestro Dios. Y la característica que tenía este lino era de una blancura excepcional. Tenía durabilidad la tela. Era algo en la cual apuntaba las condiciones, las cualidades que nuestro Señor busca de nosotros, hermanos, porque nosotros hemos sido emblanquecidos, nuestras vestiduras, por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y si estamos en este lugar es porque el Señor Jesús a nosotros nos ha lavado. Y por lo tanto creemos que en esta hora estamos aquí, hermano, por la misericordia de nuestro Señor Jesús. Yo no sé usted, pero yo estoy aquí y reconozco la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, la palabra del Señor declaraba que el profeta Jeremías tenía que comprar este cinto, luego colocárselo, porque era algo muy ostentoso. Y habían cintos de diversas naturalezas, cintos de lino, como es este caso. También habían cintos de cuero, como los que usaba Elías el profeta y Juan el Bautista. Pero el Señor le dijo a Jeremías: anda, cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas al agua. La palabra del Señor declara de que ese lino que había sido sacado de esas aguas pantanosas, inmundas, no tenían que meterla al agua para que no se volviera a contaminar, para que no se echara a perder. La palabra del Señor declara que Jeremías, obediente, va y compra este lino, como dice el verso 2. Pero luego dice el verso 3, vino nuevamente palabra de Jehová a mí diciendo: toma el cinto que compraste que está sobre tus lomos y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Qué hermoso, hermano, es como nuestro Señor va dando forma a la palabra que Él quiere enviar a aquellos que Él la envía. Jeremías es un siervo obediente. Jeremías está haciendo lo que el Señor Jesús le pide y es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Por qué lugar o por qué razón, mejor dicho, nosotros encontramos que es mejor obedecer a Dios que antes que a los hombres? Yo no sé, pero la palabra del Señor me declara que es importante estar atento a la voz de nuestro Señor. Si nosotros tuviéramos, hermanos, realmente la conciencia de dónde el Señor Jesús a nosotros nos ha sacado y cómo este pueblo de Israel, que era un pueblo en el cual el Señor quería dejarle una gran herencia, porque el Señor lo había declarado a través de Deuteronomio en el capítulo 7, verso 7, que el Señor se fijó en este pueblo no por ser los más, ni tampoco los más capaces, podríamos decir, sino por lo contrario, porque eran los menos en la tierra. Sin embargo, el Señor los sacó para hacerlos un pueblo santo, un pueblo de sacerdote, un pueblo santo que conocía la palabra, la voluntad de nuestro Señor. Y yo y usted en esta hora estamos aquí no para hacer nuestra voluntad, sino que también para hacer la voluntad de nuestro Señor. Él sacó a su pueblo porque quería que este fuera un pueblo
que llevara su palabra, su presencia ante las demás naciones. Era la razón de que el Señor Jesús les había creado. Era la razón por la cual nuestro Señor les había otorgado el gran privilegio de conocer a este único y verdadero Dios. Sin embargo, este cinto, de acuerdo a la palabra, encontramos diferentes posiciones. Primero, el cinto está en los lomos del profeta. Así como el pueblo de Israel estaba en los lomos de nuestro Dios, estaba nada menos que en un lugar seguro, un lugar de privilegio, un lugar en el cual tenía la facultad de conocer, de estar junto a su Hacedor. Pero luego declara la palabra que tenía que ser llevado y escondido en un lugar, en una hendidura, en una profundidad. Hermanos, Jeremías, cuando vuelve a buscar por orden de Dios, en el verso 4 dice: toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate, y vete al Éufrates, y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Dice la palabra que Jeremías fue y lo escondió junto al Éufrates, como el Señor le había mandado. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé a esconder allí. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Imagínese usted por un breve momento un cinto que es tomado de esas mismas aguas antes de ser procesado, un cinto que retorna a aquel mismo lugar. Las mismas aguas lo contaminaron, lo pudrieron, y el Señor Jesús a nosotros nos ha dicho de que debemos de caminar por este camino, y el apóstol nos enseña por su palabra que nosotros no somos de los que retroceden. Hermanos, retroceder significaría que nosotros, después de haber sido lavados, de haber sido santificados, nuevamente fuéramos al mismo lugar de donde el Señor nos sacó. Verdaderamente yo creo con toda seguridad que nosotros también nos contaminaríamos, nos podriríamos, y como Jeremías dijo: este cinto para nada sirve, para nada vale. Yo creo que el Señor en esta hora quiere que usted y yo tengamos la certeza, la seguridad de que si el Señor nos ha sacado a nosotros de este mundo, es para que no volvamos atrás, es para que podamos tener la seguridad de que con el Señor somos más que vencedores, somos victoriosos, porque con nosotros está aquel que va delante de nosotros, delante de nuestros problemas, delante de nuestra dificultad. El Señor Jesús, Él ha estado primero que nosotros en ese lugar. Es que en toda angustia de ellos, Él fue angustiado primero, dice la palabra. Por lo tanto, hermanos, este cinto era nada menos que la señal que Dios le entregaba a este pueblo. Este pueblo era un pueblo que se iba en pos de los dioses ajenos. Y usted y yo no estamos de manera diferente del pueblo de Israel, porque aún estando dentro de la misma casa del Señor, estamos también yéndonos afuera. Estamos yéndonos en pos de este mundo. Y yo no quiero decir que usted lo haga con conciencia, pero cada día que pasa, hermanos, muchos están retrocediendo, muchos están volviendo al lugar de donde el Señor un día nos ha sacado. Cuando estamos en este lugar,
nos estamos nutriendo de la presencia del Señor. Cuando estamos en este lugar, hermanos, estamos absorbiendo la vida que el Señor derrama en nuestros corazones por medio de su Santo Espíritu. Pero cuando preferimos estar en nuestros hogares por ver un partido de fútbol, porque estamos ocupando el tiempo que podríamos entregarle al Señor y lo gastamos en otras cosas, hermano, eso es retroceder, eso es empezar a menguar, porque no creo que alguien pueda crecer en su propio hogar o lejos de la casa del Señor. Es necesario estar donde las aguas a nosotros lo están bendiciendo, hermanos. Es necesario de estar en ese lugar donde el Señor Jesús a nosotros nos está fortaleciendo. Porque la fortaleza de nosotros, hermanos, no proviene porque seamos los más capaces, los más fuertes. La fortaleza de nosotros proviene del gozo que el Señor nos da a nuestras vidas, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y si estamos en el gozo del Señor, hermano, téngalo por seguro que estamos recobrando fuerzas. La palabra del Señor declara de que este cinto era tan importante y Jeremías cuando él lo compró lo usó y estoy seguro de que todo el pueblo lo vio. Era un lino resplandeciente, un lino fino, un lino en el cual se destacaba, hermanos. Y sin embargo eso era nada menos la representación que nosotros podemos encontrar en esta palabra. Jeremías, porque dice de que el Señor unos versos más adelante tenía a este pueblo sobre sus lomos como ese cinto, hermanos. Y Jeremías estaría representando en este caso a nuestro Señor, a nuestro Dios. Hermanos, sin embargo, ese cinto representaba al pueblo de Israel. Ese pueblo que había sido sacado, hermano, de Egipto, de lo más contaminado que había en la tierra, de la idolatría, del pecado. Y ese hendidura estaría declarando que era nada menos que el corazón de Jeremías, o en este caso el corazón de nuestro Señor. Pero hermanos, el que piense estar firme, mire que no caiga. Hermanos, Israel se envaneció. E Israel, hermanos, creyó tener a su Dios y manipularlo como él quería, yendo en pos de dioses, porque es la denuncia que nuestro Señor le hace a este pueblo. Ellos se postraban ante dioses ajenos. Hoy en día, hermanos, tenemos nosotros la palabra profética, que hacemos bien en estar atentos, porque esta palabra brilla como una antorcha en lugares oscuros. Y sin embargo nosotros perdemos la mirada de esta antorcha, perdemos la mirada de esta luz que es nuestro Señor Jesús. Sin embargo, el Señor quiere que en esta hora usted ponga la mirada en nuestro Señor Jesús. Hermanos, porque solo Él es el que nos levanta, solo Él es el que nos liberta. Hermano, Él es el que nos sana, Él es el que nos da la fuerza. Es solo Él el que nos da la salvación. Israel no supo entender. Israel no supo apreciar. Y con tristeza muchas veces nos damos cuenta que muchas veces no sabemos apreciar lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Cuánto cuesta llegar a los caminos del Señor? ¿Cuánto cuesta llegar a conocer este nombre glorioso? Este nombre que no es cualquier nombre, es el nombre revelado de nuestro Dios. Y hoy nosotros lo conocemos. Y sin embargo, tantas religiones, tantos hombres y mujeres en este mundo errados en distintas religiones, en idolatría,
Así estaba Israel, un pueblo que había sido escogido, un pueblo que había sido enseñado, que había visto milagros y prodigios, que había visto la grandeza de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, este pueblo continuamente se iba en pos de dioses ajenos. Y la palabra del Señor a nosotros nos declara, por medio del apóstol Pablo, dice él que las cosas de antes para nuestras enseñanzas fueron dejadas. Hermanos, hay palabra de Dios en nuestras vidas que nos ha marcado, que nos ha hecho mirar las cosas de una manera diferente. Y sin embargo, siempre hay un momento en todo ser humano, porque esto es bíblico, hermanos. Encontramos por medio del profeta Elías que después de haber gustado una gran victoria, una gran presencia de parte de nuestro Dios, donde él demostró que Dios era con él, donde él pudo obtener la certeza, la seguridad que Dios lo usaba a él grandemente. Sin embargo, llegó el momento en que él también un día se sintió sin fuerza para caminar. Sin embargo, el Señor no lo deja tirado. El Señor no lo dejó a merced de su depresión, porque depresión, hermano, no es pecado. Depresión es enfermedad y nadie puede estar libre. Depresión, hermanos, consume al hombre, por muy grande que sea en el Señor, por muy grande que sea la mujer en el Señor, también se puede enfermar, pero Dios a los suyos no los va a dejar tendidos. Dígame, alguno que esté en este lugar, si algún día no se ha sentido con ganas de colgar, como dicen los boxeadores, los guantes, o como dicen los futbolistas, los bototos, los botines, hermanos. Pero gracias al Señor, que no es nuestra capacidad, no es nuestra fuerza, ni nuestro conocimiento el que nos levanta las manos caídas. Es nuestro Señor Jesús, que siempre va a venir con pan y agua, diciéndonos que mucho camino te resta por caminar. Y este camino no es fácil, hermano. Este camino hay que vivirlo, pero hay que vivirlo también de la otra parte, de la parte donde duele, de la parte donde usted está sintiendo que a lo mejor la indiferencia a usted le está consumiendo. Pero mientras el Señor no sea indiferente, como lo fue con Elías, usted va a tener pan, va a tener agua, que le va a hacer poner en pie y caminar adelante. Porque el Señor te sacó de ese mundo de pudrición para hacer un lino blanco, necesario, útil en las manos del Señor Jesús. Es que la palabra del Señor nos enseña que tenemos que tener la mirada puesta en el Señor Jesús. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, que él prosigue, él camina adelante, porque había un blanco que era su soberana ocasión, que es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, sin embargo, este pueblo encontró que una vez que había vuelto a ese lugar, a la humedad, al agua, ya no servía para nada.
para nada servía ese cinto. Y creo de que en esta hora el Señor a nosotros nos enseña por medio de su palabra cómo el Señor ha trabajado en nuestras vidas, hermano. Cuando le entrega el diseño a Moisés del tabernáculo, el Señor le muestra en ese diseño 3 lugares distintos. Uno de ellos, hermano, era el atrio, el patio donde estaba la fuente del lavacro. Y eso significa que ahí el Señor a nosotros nos lava. Pero luego dice la palabra que había otro lugar más al interior, que es el lugar santo. Y es en ese lugar donde el Señor a nosotros nos empieza a emblanquecer para luego entrar como sacerdotes hoy en esta nueva dispensación y tener la entrada al lugar santísimo, hermano, donde vamos a tener la seguridad de que cada día que entramos a este lugar, a ese lugar santísimo, después de haber entrado caminando y llegando inmundo a ese patio, el Señor nos sigue limpiando, purificando, porque estar en el lugar santísimo, hermano, es estar en la presencia de nuestro Dios. Yo no sé si usted en esta mañana ha logrado entrar al lugar santísimo, hermano, por medio de la oración, por medio de buscar la presencia, el rostro del Señor. Los cintos, hermanos, y en este caso este cinto tenía diferentes significados. Tenía el significado de que el pueblo de Israel tenía el privilegio de tener una relación totalmente cercana a nuestro Señor. Mediante, hermano, el pacto que nuestro propio Señor les había otorgado, ellos tenían, porque Dios quería, y lo dice más adelante en los versos que continúan, Dios quería que este pueblo tuviese una gran fama, un pueblo que fuese reconocido como algo diferente. Así como usted y yo tenemos que ser diferentes en este mundo de pecado, en este mundo que está contaminado. Pero también el Señor los quería acercarlos, por eso de que le dijo, cíñelo sobre tus lomos. También tenía el significado que estaba nada menos que anunciando un mensaje, hermano, en el cual estaba mostrando la grandeza de nuestro Dios. Sin embargo, una vez que se pudrió, hermano, Judá, Jerusalén y todo Israel, para Dios no le servía de nada. En esa condición no servía de nada. Porque ya no servía para nada. Dios a nosotros no nos ha llamado para que nos perdamos en este mundo. El Señor nos ha llamado para que podamos vencer hasta el final. Mientras no neguemos el nombre de nuestro Señor Jesús, mientras tengamos la seguridad de que Él es el verdadero Dios y la vida eterna, mientras tengamos nosotros la seguridad de que nuestro Señor Jesús, aunque este mundo y muchos religiosos se hayan tornado atrás, rebajándole, disminuyéndole su grandeza, su poder, hermanos, con Él somos más que vencedores. Por esa razón que Dios le da a Él
estas señales. Jeremías, anda. Así como Ezequiel tenía que quedar viudo, así como Jeremías tenía que permanecer, podíamos llamarle un hombre soltero, igual que Pablo en el celibato, que no conocía ni conoció mujeres ni hijos. Hermanos, cada uno de los propósitos de Dios en los siervos de Dios tiene una razón de ser. Ese río Éufrates, hermanos, significaba un mundo de pecado, un mundo de perdición. De ahí había sido sacado el lino. Nuestro Señor se había introducido en este mismo mundo de pecado, aunque no se contaminó por el pecado, pero Él se introdujo en este mundo donde está el príncipe de este siglo, para que nosotros pudiéramos emblanquecer nuestras vestiduras. Israel, como hijo de Dios, el primogénito, no le dio aquel que le llamó la buena fama y que lamentablemente muchos de nosotros no estamos dando en el mundo un buen testimonio de lo que nuestro Señor ha hecho con nosotros. Israel se creía y tenía la confianza de ser el pueblo de Dios. Ellos creían ser los mejores. Sin embargo, jamás se dieron cuenta que necesitaban cambiar completamente de actitud. Hoy al Señor, a nosotros como la iglesia, como la esposa, como la amada, el Señor a nosotros nos pide, y el apóstol Pablo lo señala por medio de su palabra. Dice la Escritura a través del libro de Efesios, en el capítulo 5, habla del Señor y dice: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas ni arrugas, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Él se entregó a sí mismo por su iglesia, lo dice el apóstol Pablo. Él se entregó, y hoy muchos creen que solamente basta con decir yo creo en Jesús para llegar al cielo. Hoy muchos creen que solamente pueden llegar con sus propias vestiduras hasta la presencia de nuestro Señor, pero el Señor nos pide que tengamos vestidura incorruptible, sin mancha, sin arrugas, porque el Señor es el que nos ha dado este ropaje. Hermano, y el lino en el propósito de nuestro Dios, el Señor quiere que usted permanezca con sus vestiduras totalmente blancas. ¿Cuántos están emblanqueciendo sus vestiduras en la sangre del Cordero? Hermanos, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos limpia, nos lava de todo pecado. Y nuestras vestiduras fueron emblanquecidas ahí. Fueron lavadas por el lavacro de la palabra. La palabra del Señor es la que cambia al hombre. La palabra del Señor es el que nos hace ver que realmente somos culpables de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero tenemos este regalo que el Señor nos ha dado, más la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, nuestro Señor.
¿Cuántos tienen vida en esta hora? Hermano, si usted tiene al Señor Jesús, entonces tiene vida. Si tenemos la presencia de nuestro Señor, si tenemos la palabra de nuestro Señor, entonces por el lavacro de su palabra estamos siendo continuamente lavados. Dios le había dicho que el pueblo de Israel, los sacerdotes, en Éxodos lo muestra el Señor en el capítulo 28, en el verso 39, le dice que una de las ropajes del sacerdote tenía que ser como esa mitra de lino, tenía que ser bordada, pero el material era el lino. Y si usted y yo estamos vestidos de lino, está representando en la palabra del Señor que el lino, hermano, es la vestidura de la iglesia, la vestidura de la santidad que el Señor nos pide. Y la santidad es una palabra que cada día parece ser más escasa y difícil en el pueblo de Dios. Estamos hablando a través de todo el mundo, el pueblo de Dios. Porque hay muchos que están ensuciando sus vestiduras. Hay muchos que están cambiando la vestidura de nuestro Señor. La mujer de Proverbio 31 declara la palabra que es una mujer que tiene adornada en sus vestiduras el lino. Por eso, ¿qué significa la pureza de una mujer? En la cual no se contamina, no se deja seducir por otro hombre que no sea su esposo. Y la iglesia, mientras tenga este lino fino, este lino, hermanos, resplandeciente, no se va a dejar seducir por ningún hombre que no sea su amado. Hay mucha contaminación, hay muchos que se están seduciendo, dejando seducir en esta hora, pero aquí están los que quieren perseverar, los que quieren tener estas ropajes blancos ante la presencia de nuestro Dios. El apóstol Pablo declara a través de Filipenses en el capítulo 1, para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Yo no sé usted, pero es lo que tenemos que hacer, estar aprobado para el día de Cristo. Para ese glorioso día cuando los cielos se abran y podamos escuchar esa voz, sube acá. Cuando el Señor venga por esta su amada, que nos encuentre haciendo su palabra, no haciendo nuestra voluntad. Pero sabe, hermanos, mientras esté este fuego, nuestras vestiduras van a estar resplandecientes. Mientras esté este fuego ardiendo en nuestro corazón, vamos a buscar la palabra del Señor que nos siga nutriendo, que nos siga libertando, que nos siga haciendo crecer cada día más en la presencia, en la gracia de nuestro Señor Jesús. Pero cuando se apaga el fuego, hermanos, empezamos a atender cualquier voz en nuestros oídos. Cuando se apaga, hermano, el fuego, empieza a encenderse otro fuego que es peligroso. Y este fuego es el fuego extraño. Es el fuego que nos hace encender nuestra propia conciencia, nuestros propios conceptos, hermanos. No sé para qué vamos a ir a la iglesia todos los días. ¿Para qué vamos, hermanos, a estar buscando la presencia del Señor si solamente con un día basta y sobra? Hermanos, eso es el fuego que se está empezando a apagar. Es la razón del hombre que nos está llevando a perder la mirada de nuestro Señor Jesús.
Y hay muchas voces que hoy en día se levantan y susurran palabras a los oídos para apartar del buen caminar a los creyentes. Cuando uno empieza a desprenderse, hermano, a dejar que este cinto empiece nuevamente a retomar las aguas del Éufrates, en este caso de este mundo de pecado, hermanos, vamos a encontrar que estamos cada día alejándonos más de la presencia del Señor. Cuando dejamos que nuestros propios conceptos, hermanos, nos empiecen a llevar por caminos equivocados, no nos vamos a dar cuenta cuando tengamos que oír nuevamente esa voz: este cinto se ha podrido, para nada más vale o no sirve para nada más. Cuando nos desprendemos de los lomos de nuestro Dios, vamos a empezar una vida de fingimiento, hermanos, porque vamos a fingir tener la presencia del Señor y por dentro estamos totalmente vacíos, estamos totalmente muertos, pero vamos a fingir que estamos llenos del Señor, levantando manos por inercia, alabando porque los demás lo hacen, porque no quiero que alguien piense que yo estoy muerto. Y nos damos cuenta que este mundo, al ganar terreno en nuestras vidas, nos ha hecho corromper y hacer que la palabra de nuestro Dios sea totalmente inservible en nuestras vidas. Hermanos, si usted siente que se ha empezado a encontrar dentro del fango, rodeado nuevamente en este pantano, de donde usted un día fue sacado, ¿por qué no le pide al Señor que le haga tornarse al buen camino? El Señor nunca se va a negar, jamás. Nunca usted lo va a dejar porque usted falló, entonces no sirve y se va afuera y ya no lo va a retomar más el Señor. Él no es así, porque nunca va a desechar a alguien que le empieza a buscarle de corazón. Yo sé que no somos los mismos que cuando empezamos. No somos los mismos, hermanos. Porque las heridas que han ocasionado el caminar, las cicatrices que han quedado en nuestros corazones, en nuestras vidas, de alguna manera no han cambiado. Pero el Señor quiere que usted con esas heridas pueda levantarse, porque desde el fango o del polvo de la tierra, donde quiera que usted esté, el Señor lo va a levantar. Aunque ese fango o ese lodo a usted le empiece a consumir, a sepultar nuevamente, porque recuerde que esas aguas pantanosas son cienos o aguas o lodo fangoso donde uno empieza a hundirse. Yo no sé si usted ha estado alguna vez en algún pozo. Yo he estado. Y la verdad de las cosas es que uno se introduce y empieza a sepultar sus pies y cuesta sacarlo, porque se empieza a adherir lodo y da mucho peso a los pies.
Y entre más usted se esfuerza por querer salir, pareciera que más se va hundiendo. Pero damos gracias que el Señor, Él escucha nuestro clamor. Él se inclina ante este clamor y nos saca de ese fango. El Señor, hermano, nosotros, porque Él nos ha comprado, y el Señor, Él es grande en misericordia. Y Él nos tiene, hermano, como a Israel declara, esculpido en las palmas de su mano. ¿Cuántos creen que se están hundiendo o sienten que se están hundiendo en esta hora? Pero nuestra esperanza, hermanos, permanece firme. El Señor declara que si usted pide con todo su corazón, el Señor le va a escuchar. Yo quiero ir concluyendo con esto, hermanos, no quiero agregar más por el tiempo, pero quiero sin antes concluir, o no quiero concluir sin antes decir algo que es muy grandioso. Lo que declara el Señor en el verso 11, y le dice Dios a Jeremías: porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá. Es decir, ambos reinos divididos, Dios, como ese cinto, como esa figura, les hace juntar para que fuesen por pueblo, por fama, por alabanza, por honra. Y en otras palabras, hermanos, lo que Dios le está diciendo y lo que está declarándole a este pueblo es que al estar en esa unión, en los lomos de nuestro Señor, de nuestro Dios, como pueblo tenían identidad. Como fama tenían testimonio, como alabanza tenían exaltación y como honra tenían virtud y poder de Dios. ¿En qué estás disminuyendo tú en esta hora, hermano? En la identidad, ya no es la misma identidad que tienes con nuestro Señor, o ya no tienes el mismo testimonio ante tus vecinos, ante tus compañeros de trabajo, ante tus amigos, o ya no tienes la alabanza, la exaltación a nuestro Señor, o ya no tienes la honra que el Señor nos da por medio de su virtud y el poder de nuestro Señor. Nada está perdido, porque mientras hay vida, hay esperanza. Yo le voy a pedir que usted se ponga en pie en esta hora. Pero si Dios exaltó al lino del pantano y pidió que se pusiera también en las murallas de su tabernáculo, si pidió que también fueran vestiduras sagradas para sus sacerdotes, si tomó al pueblo de Israel para mostrarle al mundo, hermanos, el poder de nuestro Señor y el propósito que Él tenía como Redentor para Israel y también para nosotros, el Señor quiere que seamos ese cinto que declara la palabra, que caminemos junto a nuestro Señor, por muy duro que sea el caminar, hermano, porque este no es un camino fácil.
¿O cuántos creen que es un camino fácil? Hay que compartir, llevar también y cargar en parte los sufrimientos que como iglesia tenemos que compartir, hermanos, a los que vivió nuestro Señor Jesús. Pero si este cinto se ha empezado a podrir, si este cinto, al volver a las aguas contaminadas de este mundo, lo están haciendo en esta hora inútil, por eso que ya no estamos creyendo en la palabra del Señor, en los diezmos. No, eso era para antes, para la ley, la santidad. No, es que no puede ser tanto. Hermanos, es así la palabra del Señor, porque el cielo y la tierra pasarán y Dios viene a buscar una iglesia que tenga lino resplandeciente, que no esté manchada, hermanos. Y como iglesia tenemos que guardar estas vestiduras. Como iglesia tenemos que buscar la presencia del Señor y decirle: Señor, límpiame más y más de mi maldad. Porque el que dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Y yo creo que en esta hora aquí estamos los sinceros de corazón, los que queremos buscar el rostro del Señor y los que reconocemos: Señor, sin ti no soy nada. Porque muchas veces me caigo, muchas veces flaqueo, muchas veces no tengo fuerza para continuar. Pero Señor, viene tu palabra, viene tu presencia y siento el fuego, siento esas aguas que me empiezan a renovar, que me empiezan a hacer levantar mis manos caídas, que empiezan a darle fuerza a mis pies y que me hacen buscar tu presencia. Busque el rostro del Señor. Busque la presencia del Señor. Usted no va a ser rechazado por nuestro Señor. Por lo contrario, Israel, en el estado de apostasía que tuvo, le vino esa relajación moral y descuidó la salvación. Y el reino de los cielos se hace fuerte. Y los valientes son los que lo arrebatan. Y aquí hay hombres y mujeres valientes en esta mañana, que quieren vencer, que quieren llegar hasta la presencia del Señor. Busque el rostro del Señor. Busque el rostro del Señor. Que este lino empiece a ser nuevamente emblanquecido por la presencia del Señor. Que este lino comience en esta hora a brillar una vez más. Porque el Señor Jesús, Él es nuestro abogado. Él es nuestro libertador. Él es nuestro sanador. Él es nuestro consolador. Echa las cargas al Señor en esta hora. Echa en esta hora todo lo que te impide caminar con libertad. Pero sabe, hermano, las pruebas, las luchas nos hacen más fuertes. Nos hacen caminar con mayor fuerza y a no desprender la mirada del Señor. Vamos a alabar al Señor Jesús. Si usted quiere orar, puede hacerlo. Pero en esta hora vamos a buscar el rostro del Señor Jesús. Vamos a buscar la presencia del Señor. Vamos a decirle: Señor, aquí estoy, Señor. Afirma mis pies, Señor. Que no se vayan al resbaladero, Señor Jesús. Afirma mi caminar, Señor. Afirma, Señor, mi fe. Afírmame, Señor Jesús. Ese es el clamor que debemos de tener cada uno de nosotros, hermanos. Porque el que piense estar firme, mire que no caiga.
¿Cuántos en esta hora están buscando la presencia del Señor? Si usted lo está haciendo, hermano, hágalo. Busque al Señor con todo su corazón. Búsquele en esta hora. Vamos a alabar al Señor Jesús. Alabemos al Señor Jesús con toda libertad. Busquemos el rostro del Señor. Aquí está el grande en poder y en misericordia. Dígale, Señor, no me hagas estar frío, indiferente, Señor. Vuélveme como al principio, cuando tu palabra, Señor, ardía en mi corazón, Señor. Que no seamos un grupo más de religiosos, Señor, que nos reunimos por costumbre cada domingo, cada martes, cada jueves, sino que vengamos por la necesidad que haya en nuestra alma, Señor, que usted nos hable, que usted, Señor, nos levante, nos liberte, porque cuando tú no hablas a mi vida, Señor, mi corazón desfallece, mi alma, Señor, desfallece. Alabemos al Señor en esta hora. Sé que soy la causa. Que sea como una oración, hermanos. Que usted reconozca por medio de esta alabanza que no es el mismo de ayer, no es la misma de ayer. Que fue el motivo. Muchas veces, Señor, yo me siento así, Señor. Tu muerta ya en la Aunque mis pies no se deslicen al pecado, Señor, pero siento, Señor, que las penas, las tristezas, los sinsabores, los dolores, las enfermedades me hacen descender, Señor. Como Pablo dijo, que esa ley que había en sus miembros, el querer hacer el bien estaba en su mente, pero con sus miembros no lo alcanzaba, Señor. Seguir con ese mal. Te digo, Señor, que me atormenta. Señor, ayúdame, Señor, fortaléceme, Señor. Dígale, quisiera ser perfecto, pero me cuesta sí, Señor. tanto. Honrado soy decirte que no puedo seguir con ese mal que me atormenta. ¿Cuántos pueden decirle con toda libertad? Dígaselo al Señor. Lejos de ti, Y el que discierne los pensamientos y la intención de su corazón, le va a responder, le va a libertar en esta hora. soy la causa, Señor, de cuántas tu heridas te he ocasionado nuevamente, Señor, con mis actitudes, Señor. Señor, cuántas veces te he entristecido, Señor, por no hacer, Señor, lo que tú quieres, Señor, que haga como Israel debía de hacer. Y que ante las demás naciones, Señor, acarreó mala fama, Señor. Que tu nombre fue vituperiado, blasfemado, Señor. Pero me cuesta tanto. Ayúdame, Señor, en esta mañana. Ayúdanos, Señor, que nos levantemos a una, Señor, para buscar de tu presencia. Buscar, Señor, tu rostro. Que nos fortalece, Señor. Y que nos hace continuar adelante con más fuerza, Señor. Y perseverar, Señor, hasta el fin, como es tu voluntad, Señor. Perfecto, pero me cuesta tanto.